acompañamos en este hecho facto que es la presentación de un libro en el marco de la Feria del Libro de la ciudad de Córdoba. El próximo domingo ya llega a su fin. Tenemos el gusto de presentar esta obra, esta coedición entre ediciones de la Universidad Nacional del Litoral y UNL y UDEVA, que se llama Voces Plurales para Pensar la Democracia Argentina. Como editor que fui, director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba que fui, mi sana envidia por el espectacular título que suman a su catálogo estas dos editoriales hermanas, y sin duda a fines del 2023, publicada esta primera edición, ha sido y sigue siendo uno de los hechos editoriales más trascendentes, ¿verdad? Por suerte tenemos aquí a uno de sus editores, el profesor Hugo Quiroga, profesor honorario de la Universidad Nacional de Rosario, editor junto a Daniel Comba de esta obra en la que se compilan y se editan, ¿no? Se trabaja mucho, porque yo recuerdo mis primeras incursiones en el mundo editorial, fui a visitar justamente Neudeva, hice una visita guiada en Neudeva, y el gerente de Neudeva, Luis Quevedo, me dijo: cuidado con las obras colectivas, es como dirigir un coro. Podés tener grandes voces, grandes solistas, pero juntos pueden sonar desafinados. O pueden pelearse quién hace la parte solista. Cuidado con las obras colectivas. Yo justo manoteé un libro, así me decía una porquería, porque me interesaban los autores de derechos, yo soy abogado. Y me dice: no, olvídate, eso es una porquería. Y ahí me dio, dice: te doy este consejo, y realmente las obras colectivas, nosotros aquí con César, en la historia de la universidad hemos hecho algunas, en aquella época que yo le dirigí, no es fácil, ¿no?, armar ese coro. Y por eso me encantó esa idea de voces plurales para pensar, porque realmente cuando uno ve la obra son 20 o 21 y son primera línea, ¿no? No me voy a extender demasiado porque para eso están los comentaristas y el propio editor. La mecánica va a ser muy ágil. Vamos a empezar por aquel extremo, después va a venir César, por supuesto el profe va a hacer el cierre, y habrá seguramente espacio, ¿no?, para algunas preguntas, ¿sí? Así que, bueno, nos damos ya por formalmente iniciados. Muy bien. Bueno, gracias a todos los presentes y a los que se van sumando a través de la transmisión vía Meet. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios Avanzados y a la Maestría en Partidos Políticos que me han dado este honor inmerecido de compartir esta mesa con dos intelectuales de la talla del doctor Hugo Quiroga y del doctor César Katz, intelectuales que admiro profundamente y a los que leo desde hace muchos años, y que, bueno, nunca me imaginé que iba a estar compartiendo un panel con ellos justamente en este momento tan especial como es la presentación de un libro. Y por supuesto también agradezco la posibilidad de compartir la mesa con José Ortega, que es otro académico, editor vinculado a nuestra comunidad universitaria. Así que, bueno, quería agradecer eso en primer término y destacar realmente, como decía José recién, el enorme esfuerzo que significa llevar adelante una obra de estas características que todo lector seguramente la va a disfrutar mucho, y sobre todo aquellos lectores que están y estamos preocupados por el futuro de nuestra democracia, no solo en Argentina, sino también a nivel regional y a nivel global, ¿sí? En esta oportunidad yo quiero rescatar tres fragmentos que corresponden. No voy a spoilear el libro porque realmente lo tienen que leer, pero simplemente quiero extraer algunas ideas que me parecen centrales
y que constituyen, a mi juicio, el núcleo conceptual de esta compilación, el hilo conductor en el que se van uniendo los distintos textos que conforman la obra. Saqué 3 ideas que creo que son las 3 ideas que pone el libro en discusión. Una vez que comente rápidamente los fragmentos que elegí, paso en limpio y les digo cuáles son esas 3 ideas que creo que el libro pone sobre la mesa para que discutamos todo lo atinente a la problemática de la democracia, especialmente en nuestro país. Uno de los fragmentos que quiero rescatar corresponde a Cecilia Lesgard, que es doctora en ciencia política y profesora en distintas universidades del país y también investigadora independiente del CONICET. El título del trabajo de Lesgard es Aquella democracia y alguna de sus expectativas, como para que aquellos que ya tienen el libro en sus manos vayan teniéndolo en cuenta. Pueden encontrar este texto en las páginas, entre las páginas 115 y 138. Voy a subrayar, es muy breve el texto, no quiero aburrir mucho con la lectura, simplemente quiero subrayar un par de ideas que me parece, como decía recién, centrales. La democracia en Argentina, dice Lesgard, fue una esperanza construida a partir del deseo de salir de la dictadura y una expectativa que crecía sin el apoyo de experiencias ininterrumpidas de golpes militares, sin vigencia plena de pluralismo político y en un marco de violencia. La endeblez pasada de la democracia liberal y representativa fortalecía las expectativas futuras, pero las esperanzas, y esto es muy importante, las esperanzas por sí mismas no crean un régimen político. Es claro que la democracia, y esto también es muy importante, y ya voy a indicar por qué, a mi juicio, es claro que la democracia no significaba para todos lo mismo y que ella fue algo abierto a la contingencia del proceso político efectivo de democratización. En otra parte del libro nos encontramos con una muy interesante entrevista que llevó a cabo el propio doctor Hugo Quiroga con la reconocida socióloga Liliana de Riz, seguramente ha sido leída por ustedes. Con Liliana de Riz encontramos un diagnóstico sobre el estado de cosas actual de la democracia, pero fundamentalmente me quiero detener en un concepto en el que hace hincapié la socióloga en este libro, que tiene que ver con el debilitamiento, el deterioro que están sufriendo los partidos políticos, no solo en Argentina, sino a nivel global, en todas las democracias occidentales, y a la par de este debilitamiento de las organizaciones partidarias, también nos encontramos con la aparición de liderazgos que no se someten a la disciplina de un régimen constitucional pluralista. Pero hay algo que rescata en esta entrevista, muy buena entrevista del doctor Hugo Quiroga, muy profunda, digamos. Hay algo que rescata Liliana de Riz sobre este tema de los partidos, cuando nos dice que, pese a que los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales, siguen siendo piezas clave, al menos, como decía Ralph Dahrendorf, los partidos son taxis para conducir al poder. Los partidos, pese a todo, hoy siguen siendo la única vía, los partidos políticos, para llegar al poder. Y por supuesto, la socióloga Liliana de Riz nos invita a reflexionar, a discutir sobre las distintas causas que erosionan los regímenes democráticos para que podamos encontrar el camino no solo de restablecimiento de la tolerancia y la racionalidad, sino también para hacer de la democracia algo un poco más justo, ¿no? Y por último, rescato otro fragmento, en este caso de un texto
que escribió el economista Guillermo Rosenbursel, creo que lo pronuncio bien, ¿no? Guillermo Rosenbursel, que no solo es un académico, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín, sino que también ha tenido cargos de gestión en el Ministerio de Economía, ¿sí? Es decir, que conoce al Estado desde lo más profundo. Y en este texto, Rosenbursel se dedica a un tema que es una de las cuestiones que aparece en muchos autores que se dedican a estudiar, a analizar la democracia, como Alain Rouquier, que es otro de los autores que está presente en este libro, como Adam Cebowski y como Pierre Rosanvallon. Concretamente estoy hablando del problema de la desigualdad como uno de los principales fenómenos y una de las principales problemáticas que contribuye al debilitamiento de nuestros sistemas democráticos. En síntesis, a partir de estos tres fragmentos, pasamos en limpio y vemos cuáles son los tres ejes fundamentales, a mi juicio, que tiene este libro y que son los ejes que nos plantean el doctor Hugo Quiroga y Daniel Comba para discutir a partir de la lectura de los textos. Primero, ¿qué significa la democracia hoy para distintos sectores de la sociedad? Como se pregunta Cecilia Lesgar, ¿no? ¿Qué significa la democracia hoy para los distintos sectores de la sociedad? Porque seguramente para nosotros que estamos reunidos hoy aquí, la democracia significa una cosa, pero significa lo mismo, por ejemplo, para un laburante de clase media, de instrucción media, que aborrece a la política porque, según dice, la política no le da de comer. Y es un votante, por ejemplo, fiel de Milei, ¿sí? O durante 20 años no se preocupó por el destino de la Universidad Argentina y hoy no se preocupa por la auditoría de las universidades, ¿no? Importante de clase media, instrucción media, poco acercamiento a las universidades. Para él significa lo mismo que para nosotros la democracia. Para un joven indigente que ha vivido toda su vida en la periferia más profunda y más olvidada de los centros urbanos, cuya realidad es lo único que él imagina, de su realidad presente es lo único que él imagina hacia el futuro. Es lo mismo también que para nosotros la democracia, es lo mismo que para los laburantes de clase media que dicen que aborrecen la política. Esa es una de las ideas que nos deja picando el libro. El otro tema, por supuesto, tiene que ver con algo que es la especialidad que nosotros trabajamos en la Universidad Nacional, con el doctor César Katz, que es el de los partidos políticos. ¿Cómo repensamos hoy a los partidos políticos? ¿Qué hacemos con este fenómeno de los liderazgos de popularidad, como se le denomina en ciencia política, y que bueno, abjuran de las estructuras políticas tradicionales? ¿Cómo repensamos hoy a los partidos y cómo hacemos que la política vuelva a encauzarse a través de los partidos políticos tradicionales? Y el último ítem, que me parece fundamental como idea fuerza que deja este libro, es qué hacemos y qué hace hoy la democracia con la desigualdad. Es verdaderamente preocupante y que es uno de los peores síntomas que nos deja nuestra experiencia democrática acá en Argentina, y no solamente en Argentina, por supuesto, y que a mi juicio es una de las principales causas de la erosión cada vez más acelerada que están sufriendo los regímenes democráticos. Estas son las tres ideas fuerza que ustedes van a encontrar en el libro, pero por supuesto su propia lectura luego también servirá para que ustedes mismos encuentren otras ideas que por ahí se nos pueden haber escapado y que contribuyen a discutir esta cuestión que es clave para nuestro futuro. ¿Sí? Gracias.
Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia aquí de Hugo Quiroga, con quien hemos compartido muchas aventuras intelectuales desde el año que publicamos a 20 años del golpe. Ahora estamos en 40 años de democracia, lo que delata nuestra edad. Bueno, agradecer también a José Ortega, que muy amablemente le dio impulso a esta actividad, y también a Gustavo Di Palma, politólogo egresado de la maestría en partidos políticos y reconocido periodista local. Bueno, yo voy a hacer mención no voy a hacer mención a ningún artículo, a ningún capítulo en especial, sino que voy a tomar esta presentación como una suerte de pretexto para pensar cambios y continuidades en el sistema político argentino. Yo diría que en una perspectiva histórica de larga duración, el sistema político argentino ha presentado al menos siete rasgos centrales. En primer lugar, se caracterizó por la incapacidad de los actores para ponerse de acuerdo en torno a las reglas del juego político. Por tanto, en su capacidad para alcanzar soluciones de compromiso. En segundo lugar, se caracterizó por algo que señala muy bien Hugo en otros, no en este libro, pero sí en otros, que fue, al menos desde 1930, el pretorianismo, es decir, la naturalización de la participación militar en política. Un tercer rasgo que muy bien lo ha estudiado Waldo Ansaldi ha sido la primacía de la mediación corporativa sobre la mediación partidaria. Acá no hubo ni un partido de la burguesía ni un partido de la clase obrera al estilo europeo. Un cuarto rasgo se relaciona con algo que discutíamos mucho en los años iniciales de la transición democrática. Y es el relativo a las identidades colectivas en Argentina. Hasta hace pocas décadas, las identidades colectivas eran fuertes, es decir, los partidos podían ser débiles, o el sistema de partidos podía ser débiles en el proceso de toma de decisiones, pero sin embargo las identidades eran fuertes, ¿no? Porque el peronismo era identificado con la justicia social y el radicalismo con el liberalismo político. Y los dos tuvieron una larga duración en el tiempo. Un quinto rasgo fue que estos actores políticos centrales, relacionados con estas identidades, eran partidos que no se reconocían solo como partes, ¿no? Sino que tenían también un sesgo movimientista, es decir, tendían a concebirse como la expresión totalizadora de la voluntad del pueblo argentino. Un sexto rasgo era la debilidad de los partidos de derecha como fuerza electoral. Si uno piensa, por ejemplo, en el Partido Cívico Independiente primero que fundó Álvaro Sogaray, y luego en la UCD, eran partidos débiles desde el punto de vista electoral. Con la irrupción del PRO, Partido Nacional, esto pareció acabar.
otra característica histórica de larga duración fue la ausencia de polos radicalizados, de extrema derecha y de extrema izquierda, con fuerza desde el punto de vista electoral, con presencia electoral. Ahora, mirado estos rasgos desde el siglo XXI, se podría decir que efectivamente hoy hay un acuerdo en torno a las reglas del juego político, que es algo que no ocurrió en la historia precedente a estos 40 años de democracia. Hoy hay un acuerdo en las reglas. Es decir, y el oficialismo, cualquiera sea, no niega, si el adversario o el opositor gana las elecciones, le reconoce el triunfo electoral. O tampoco se encarcelan candidatos opositores. Es decir, que hay un acuerdo en torno a las reglas del juego. Si Milei pierde mañana las elecciones, se va. Si gana el peronismo, asume. O sea, acá hay un acuerdo en torno a las reglas del juego electoral, y eso marca, en torno a las reglas del juego político, en gran parte cimentada también por la Constitución de 1904, consensuada, fuerza. Y por lo tanto esto marca un rasgo distintivo con respecto a toda la historia argentina precedente. En segundo lugar, se puso fin al pretorianismo, es decir, a la naturalización de la participación militar en política. Por supuesto que aquí el primer hito central fue Raúl Alfonsín con el juicio de las juntas militares, hecho inédito en la historia, yo diría, mundial, digamos, que se juzgue a los máximos responsables de la dictadura sangrienta que fue Argentina. Un segundo hito, yo diría que fue el aplastamiento violento de la última rebelión militar carapintada por parte del presidente Menem, y la abolición del servicio militar obligatorio, que le anuló base de tropa al ejército argentino. Y un tercer hito central creo que fue la reapertura de los juicios durante la presidencia de Néstor Kirchner. En tercer lugar, quizá no se pueda hablar en relación de una primacía de la mediación corporativa al estilo de lo que ocurrió en el periodo anterior a 1983, pero sí es verdad que la lógica corporativa en la Argentina funciona y es fuerte. Esta lógica corporativa conduce a un concepto que trabajaba, introdujo Julio Alperín Dongui, que es la de un consenso subterráneo, ¿no? Un consenso subterráneo en el que los distintos sectores tratan de maximizar sus propios intereses a costa de otros y a costa del Estado. O sea, hay un consenso en torno a las reglas, explícito, pero hay también un consenso, una suerte de consenso subterráneo por la cual cada sector funciona con una lógica corporativa. Para dar un ejemplo, si a los exportadores les interesa un dólar alto, y van a presionar un dólar alto independientemente de los efectos o el impacto que pueda tener sobre otros sectores sociales. O si el sindicalismo también funciona con lógica corporativa. O sea, son muchos los sectores de la Argentina que funcionan con una lógica corporativa. A esto Alperín le llamaba un consenso subterráneo. En cuarto lugar, a diferencia de la historia argentina precedente, en estos 40 años de democracia se han debilitado las identidades colectivas. Las identidades colectivas han perdido fuerza.
Y ello se manifiesta en el terreno electoral en la preponderancia del voto de opinión, es decir, que la gente puede votar a un partido un día y a otro partido en otro día. Pero esta debilidad de los sentidos de pertenencia se asocia al hecho que la política es cada vez más autorreferencial, ¿no? Es decir, los políticos no son una corporación, pero funcionan con una lógica, tienden a funcionar con una lógica corporativa. Este hecho quizás se pueda relacionar también, se puede relacionar con muchas cosas, pero creo que es un factor que contribuye a cambios recientes en el campo de la comunicación política, ¿no? Es decir, los políticos pueden hoy prescindir muchas veces pueden prescindir de los aparatos, no es tanta la dependencia. Facebook nace en el año 2005, Twitter en el 2006, Instagram en el 2010, TikTok en el 2012. Entre los cambios que se producen entre 2004 y 2012 son en el campo de la acción política son factores que influyen, favoreciendo el personalismo político y favoreciendo también esta lógica autorreferencial. El movimientismo, que aludíamos como otro rasgo histórico del sistema político argentino, creo que ya ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque han perdido fuerza las identidades. Para que haya movimiento, para que un partido se considere el movimiento nacional del pueblo argentino, tiene que basarse en una identidad fuerte. Y esas identidades hoy están debilitadas. Es decir, hay una tibieza de fe en las identidades políticas. Otro factor que anticipé y que supone un caso de discontinuidad con el pasado argentino es el hecho de que hoy la derecha tiene una base electoral amplia, que es un hecho inédito en la historia argentina, digamos, porque en el 30 ganaba las elecciones, pero con fraude electoral. Y finalmente, yo diría que un rasgo novedoso, el más reciente, es la emergencia de un polo de extrema derecha, de derecha radical, exitosa electoralmente, que es el caso de la libertad avanza. Un polo que, a mi modo de ver, combina, por un lado, un neoliberalismo extremo, en el sentido de que aspira no solo a una economía de mercado, sino a una sociedad de mercado basada que promueve en la mercantilización de todas las relaciones sociales, combina rasgos del neoliberalismo extremo con rasgos populistas, ¿no? Voy a mencionar al menos 3 rasgos populistas del gobierno de Milei. Primero, la infalibilidad del líder. El líder es infalible, una característica típica de todos los populismos. Y es infalible porque en realidad no representa, sino que encarna la verdad, es la encarnación de la verdad. Ese es un rasgo típico de todos los populismos. El desprecio a las mediaciones institucionales, la subvaloración de las mediaciones institucionales, y en tercer lugar, la propensión
no a competir con el distinto, sino a humillar al adversario, ¿no? Hay una tendencia sistemática a humillar a los opositores. Y esto en realidad es bastante bien peligroso en el sentido que se puede asociar a una lógica amigo-enemigo que efectivamente termine socavando de la democracia liberal que supuestamente se pretende promover. Cierro acá estas reflexiones. Mi participación en el libro en realidad tiene que ver con un tema específico que fue la experiencia del gobierno de Chacén durante la dictadura de Videla en Córdoba y la inquietud por la cual inicié esa investigación tuvo que ver con varias cosas, pero una de las cosas que tuvo que ver fueron los avisos fúnebres que leí en los diarios de Córdoba cuando se murió Chacén en 2018. Digamos, Chacén fue el primer gobernador de la dictadura, fue de la dictadura de Videla, era la cara política del carnicero Luciano Benjamín Menem. Pero cuando él muere, en todos los diarios, en los diarios de Córdoba y en algún diario nacional también, aparecen avisos fúnebres de ARCOD, de grupos de estudios jurídicos, de grupos empresarios reconocidos de Aceitera General Dehesa, reconocidos vinculados a la Fundación Mediterránea, históricamente. Bueno, entonces me puse a estudiar este periodo y claro, era verdaderamente un político, ¿no? Es decir, me puse a estudiar cómo construía consenso, ¿no? Los mecanismos de construcción de consenso en dictadura y las políticas de cercanía a la gente en dictadura. Y esa fue mi participación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que están aquí presentes y también los que están por vía remota. Mi agradecimiento. Permítanme que yo haga algunos agradecimientos y reconocimientos. Tiempo. En primer lugar, a César Cach, amigo de muchos años, colega, con lo cual hemos trabajado mucho, incluso hemos publicado juntos, hemos compilado juntos este libro a 20 años de la Argentina, El golpe. El golpe, que fue muy estudiado, circuló mucho, sobre todo en las personas que trabajaban en el tema de la memoria. Y también, por supuesto, a maestría de partidos políticos, como he mencionado Gustavo, que se lo dije, que es quien organiza la presentación de este libro en el marco de la feria del libro de Córdoba, y de ahí mi agradecimiento a José Ortega, realmente, y también a Gustavo Di Palma, que no solo por estar en la mesa, sino porque también hizo una, yo diría, era más que un comentario, era una reseña verdaderamente del libro hace mucho, antes de la presentación, en La Voz, el diario La Voz. Entonces, estuve muy agradecido por eso, pero también quiero agradecer y reconocer a dos sellos editoriales que pertenecen a universidades públicas. En primer lugar, a Ediciones UNL y a su directora, Ivana Totti, y a UDEVA, que son dos organizaciones de de, 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 de,
texto que verdaderamente puede ser de otras investigaciones. Y también decirles que no pudo estar presente Daniel Comba, con el cual trabajamos juntos para la edición de este libro. Como bien dice Pepe, efectivamente es un tema difícil. Y está muy bien lo que dice Quevedo, porque el libro tiene 19 autores que escriben y hay 2 entrevistas, y voy a hacer mención ahora a un prólogo que tiene. Y realmente nosotros cuando nos pusimos a pensar en este libro, fue a partir de una reunión que hubo en el 2022 del Consejo Asesor, no sé si esa forma parte del Consejo Asesor de Estudios Sociales, que es una revista de la Universidad Nacional del Litoral que yo dirijo ahora, y que Daniel Comba es el secretario de redacción y también es miembro del Consejo Asesor, y que ahí tiramos la idea de hacer una edición especial, un número extraordinario, dedicado a los 40 años de la democracia en Argentina. En definitiva, ese libro salió con un texto que se puede ver, uno puede poner ediciones ONL, estudios sociales, así de manera fácil, creo que el número 64, número extraordinario, y ahí está incluido un texto de Natalia Botana que no aparece acá. Después ya estaba comprometido con otro lado. Bueno, lo cierto es que debo decir, aparte de explicar por qué no estuvo, por un compromiso ineludible que tuvo Daniel, que no puede estar aquí presente, quiero decir algo que es muy importante, que el libro llega en sus estudios, en las intervenciones de sus autores y autoras, hasta mediados del 2023. No es un libro que toma todo el proceso electoral e incluye el gobierno de Milei. Eso me parece una aclaración importante. Eso no quiere decir que yo no pueda decir algo sobre Milei. Quiero decir que en el libro no van a encontrar eso. Claro, eso nos hizo pensar lo que vos decías acerca cómo nos pusimos cómo concebimos con Daniel esta edición. Y bueno, por un lado, el libro no tiene pretensiones de exactividad. No se buscan resultados definitivos. No se estableció un índice previo discutido para que cada uno de los autores fuera enmarcado en algún aspecto en particular. Dejamos que cada autor trabajara e hiciera una introspección de estos 40 años de democracia en Argentina. Ininterrumpida, habría que agregar. Entonces, esta fue la forma que nos permitió encontrar que autores que no piensen igual, y esa es la idea de voces plurales, que piensen de manera distinta, que provienen de disciplinas distintas, y que también establecimos una diferencia generacional que nos pareció importante y también de género. Lo voy a decir de manera más rápida: hay gente mayor y hay gente menor. Y hay distintas disciplinas que esa fue la idea. Y que sectores o autores y autoras que no están pensando de manera igual. Digamos que hay kirchneristas y antikirchneristas. Exactamente. Para decirlo, claro. Uno no tiene más que ver. Yo me gustaría nombrar los 19, pero no, es muy largo, ¿no? Puedo leerlos, si ustedes me permiten. Por ejemplo, empezamos con Dora Barrancos, Fabián Bozoe, Paula Canelo, Marcelo Cavarossi, Daniel Comba,
Martín de Alessandro, Cecilia Legar, que fue muy mencionada, Enrique Macés, Sergio Morresi, Ana María Mustapic, Enrique Perusotti, bueno, Hugo Quiroga, Jesús Rodríguez, Luis Alberto Romero, Alain Rouquier, Flor de Texto, Guillermo Rosenbursen, Juan Russo, Hilda Sábato, César Cach, y las entrevistas fueron hechas a Liliana Berriz y a Pablo Kerchunov. A Pablo Kerchunov, porque había acabado de sacar su libro sobre Alfonsín. Entonces me pareció que era un aporte a estos 40 años. El periferio invertido. El periferio invertido. Entonces eso nos llevó a hacer una entrevista a Kerchunov que todo gusto él lo aceptó hacer. Bueno, esto es lo que nos ha permitido, y es verdad lo que dice Luis, ¿no? Quevedo. Luis. Es difícil. Bueno, yo creo que nosotros nos acercamos a algo que podría ser muy razonable. Ahora, el libro, aparte de esa aclaración que yo acabo de hacer, que llega hasta mediados junio del 2023, tiene algo que sí fue una incorporación que yo creo que es original y novedosa, que luego de la presentación del libro que hacemos con Daniel Comba, tiene un prólogo que es de Julio Cortázar. Y Julio Cortázar murió hace muchos años. Murió pocos años después de Azuriega, o poco tiempo después de Alfonsín Azuriega. En el 84. Y ese prólogo se llama El rechazo del olvido. También es un prólogo que estaba en francés. Nosotros hicimos la traducción. Que también se podría decir la negación del olvido. En vez de rechazo, cabe también la negación del olvido. Acá hacía referencia a Cortázar. Y hacía referencia a los desaparecidos. Él tiene ahí algo muy interesante, que yo a veces lo he mencionado, que decía como la figura más brutal, más bestial que hay, que era de la desaparición. ¿No? Por nuestra cultura siempre tenemos que poder velar, poder enterrar a nuestros muertos, y el desaparecido es algo que va a estar siempre presente. Bueno, eso está dicho acá, de manera poética, a la Cortázar, pero si bien con un estilo que fue hecho para un congreso que se realizó en París en 1981. Yo estuve presente en ese congreso, estaba viviendo en ese momento en el exilio, en París. Ahí éramos 22 abogados, mi título de base es abogado, ahora Sonacera. Lucio formaba parte de ese grupo de abogados, Lali Suárez, bueno, 2 o 3 cordobeses más, que ahora me puse a pensar que no recuerdo su nombre. Formábamos un grupo de abogados argentinos en el exilio, el GAEF, Grupo de Abogados Argentinos en el Exilio, que fue el que organizó este encuentro, que invitó a algunos argentinos. Por ejemplo, estuvo Ilia, Arturo Ilia estuvo presente. Algunas madres de Plaza de Mayo, que no. Porque de ese libro surgió, de ese encuentro surgió un libro en francés, que no está traducido al español. Yo quise hacerlo hace poco, bueno, y no pude. Fue muy importante porque tuvo la presencia de juristas internacionales, franceses y de otros lados, que estaban trabajando la idea
de la desaparición forzada de personas, que después la ONU va a tomar eso. Y nosotros consideramos que este es un antecedente que sirvió para eso, para esta figura de la desaparición forzada de personas. Ese coloquio se hizo en el Senado de la Francia, de la República Francesa. El primer día, al segundo día, mucha gente pasamos allá, cambiamos lo cual significaba un apoyo del gobierno francés. Bueno, estaba Mitterrand por otro lado, ¿no? 1981. Bueno, el prólogo ese es el texto que abre este libro, ¿no? Y que para nosotros es un prólogo, y que hicimos una traducción al español y que conseguimos, gracias a una amiga argentina que vive en Francia, solucionar el primer copyright para poder traducirlo al español. Bueno, esto me parecía importante subrayarlo, decirlo, para mostrar un poco la idea y también que estuviera presente Cortázar con ese texto. Creo que le estaba dando una connotación y un tono, más allá de que hubiera algunos que en su momento votaron a Luder, que Luder no quería terminar con la ley de autonomía. Pero que cambió de posición. Bueno, la verdad que las dos exposiciones, yo tomé nota de ambas, me parecieron muy buenas. Hay cosas que en verdad era que yo las pensaba decir, y bueno, trataré de retomar algo de eso. Había traído cosas que eran iguales a las intervenciones del Estado y cosas, ¿no? Yo creo que nosotros estamos viviendo una situación muy crítica. Estamos viviendo mal. Es casi una sociedad invivible. Esta es una gran pregunta que no solo lo tenemos que hacer porque estamos más empapados en lo que sería el mundo académico, el político, creo que es una pregunta para los que mandan. Y no quiero decir burguesía ni los que mandan. Y los que mandan, es una noción vieja, los que mandan son los poderosos. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, social, cultural. Esta es una gran pregunta para ellos. Es una pregunta para nosotros, también para la sociedad, para la ciudadanía, para todos. ¿Y por qué? Porque la democracia no es algo que viene del cielo. La democracia no es algo dado. La democracia es una construcción humana. Es una construcción artificial. Es decir, sus arquitectos son los ciudadanos, las ciudadanas, los que mandan, los gobernantes, ¿cierto? Pero, claro, hay niveles diferentes de responsabilidades. ¿Por qué? Porque la ciudadanía vota, sí vota, y tiene después la posibilidad de control, pero el poder de decisión fundamental la tienen los gobernantes, que es el gran problema de la democracia liberal representativa. La representación. Esto es, la representación implica una distancia representativa entre gobernantes y gobernantes y gobernados. Esta distancia representativa es insoluble, no se va a resolver nunca. Por tanto, la representación va a ser siempre un problema. Esa distancia entre los gobernantes y los gobernados
se puede acortar, se puede expandir, pero no tiene solución. Lo que uno puede pensar es si efectivamente acá estamos ante un problema que pone, ante un presupuesto mejor, de la democracia, como es la representación y como es el tema de la legitimidad, que nos va a requerir repensar la democracia y si no hay que buscar otro tipo de régimen político. Esto no es ninguna novedad lo que yo estoy diciendo, porque hay muchísimos autores que ya están pensando en otra forma de gobierno. Lo que pasa es que no es un problema de que los intelectuales se sienten en sus mesas de trabajo y se pongan a reflexionar. Esto es una creación colectiva, histórica. Por tanto, es muy difícil. Se habla de democracia por representativa, democracia postelectoral. A mí me interesaría mucho que que los ciudadanos pudieran participar también de otra manera en un sistema democrático, pero es una gran, digamos, una gran dificultad que tiene la democracia liberal representativa en el mundo occidental y que estas democracias son diferentes. Uno puede decir que la democracia liberal representativa tiene una base común y la base común es lo que de alguna manera señalaba César, las reglas. Las reglas son los procedimientos. Y esos procedimientos tienen que estar siempre. Si no, no hay democracia. Esto es sufragio universal, sin distinción de sexo, nada. Transparencia, competitividad. Ese es el problema, ya lo sabemos, de Ilia, de un gran gobernante como fue Ilia y de Frondizi, porque el peronismo, que en ese momento era el partido mayoritario, sin duda, estaba proscripto. Ahí no hay democracia. Bueno, se habla de semidemocracia. En fin, yo lo que he tomado ese término porque no he encontrado otro mejor. Pero en definitiva, Cersa lo marcaba muy bien, el tema de las reglas. Eso hace a un procedimiento. Sin ese procedimiento, sin esa regla común aceptada por todos, ya no hay democracia. Ahora, ese es el punto de partida. El otro problema que tenemos, y el que tenemos nosotros los argentinos de manera particular, pero que tiene todas las democracias del mundo, con diferencias, por supuesto, es qué hacen los gobernantes. Porque una vez que el pueblo votó, decía Rousseau, voten, voten, que luego serán esclavos. Aunque yo creo que ya hay que olvidarse de Rousseau, porque efectivamente la voluntad general no nos sirve. La voluntad general es invisible para Rousseau. Ahí se abre otro problema, porque una vez que los gobernantes están en el asiento del poder, la pregunta es, ¿cuáles son esas políticas públicas que hacen esos gobernantes, que llevan adelante esos gobernantes? ¿Son satisfactorias o no son satisfactorias? Y uno puede tener un ideal que puede ser el bien común, se puede designar de diferente manera, y la idea es acercarse a eso. Ahora, aquí es donde surge el gran problema, y es uno de los grandes problemas de la democracia argentina en estos 40 años. Porque podríamos decir que salimos o nacimos o nos reinstalamos en 1983 con una democracia de la ilusión, y estamos 40 años después con un gran desencanto de la democracia. Y si uno mira, efectivamente, las reglas de procedimiento se cumplen.
Ramón Arón, de manera muy parecida a lo que estaba diciendo, no sé si vos citabas a alguien de manera particular, César, pero está diciendo más o menos eso. ¿No? A otros autores también. Pero digo, están las reglas, se cumplen. Pero la democracia, ese es el punto de partida, la democracia no termina ahí. Es inalcanzable, es inacabable. Siempre hay que ir hacia adelante. Bueno, a un horizonte difícil. Sobre todo cuando los poderosos quieren seguir siendo poderosos, cuando la economía se globaliza como se globalizó, aunque ahora haya algunos cuestionamientos, y cuando nunca existió un Estado mundial, un Estado de derecho mundial. Naciones Unidas lamentablemente no pudo serlo, no pudo evitar una guerra. Entonces, creo que sería como no es una idea mía, como que nos falta la democracia de resultados. Tenemos la democracia de procedimientos que está funcionando, con altibajo, ¿no? Con altibajo, pero la de resultados es la que no está funcionando. ¿Por qué? Porque pasaron 48 años, 40 años, y tenemos 52% más de pobres, 18% de indigencia, y la pregunta sería, ¿qué es lo que nos ha pasado a los argentinos? ¿Esto es lo que pudimos construir en tantos años? Bueno, y ese fue el sentido del libro, cuando los invitamos a estos autores, a comunicar sentidos, que cada uno de ellos, desde su propia perspectiva, desde su propia disciplina, pudiera comunicar sentido. Por eso creo que en parte hemos podido resolver lo que Quevedo. O sea, a mí la pregunta es esa, ¿no? Si esto es lo que hemos podido construir. Yo creo que ahí también hay otra pregunta, que entre los 7 aspectos que mencionó César, no sé si se presenta, o lo que mencionó Gustavo, que es el tema del gobierno. Nosotros hablamos de la democracia, está en decadencia, yo lo digo en el sentido de declinación, cuando hablo de decadencia, ¿no? Para mí la democracia está en un proceso de decadencia, pero en el sentido de declinación. Ahora, la pregunta, ¿es la democracia la que está en decadencia? Sí, es la democracia. Pero, ¿y qué pasa con los que gobiernan? Y ahí creo que hay que trabajar otro tema, porque tenemos que ir cambiando el mapa cognitivo para poder tratar de entender fenómenos que son nuevos, que son diferentes a los del siglo XX. El siglo XXI nos ha traído una complejidad enorme a partir de la presencia muy, yo diría, contundente de una derecha diferente al fascismo, por un lado, y por otro lado, ahí se me fue la idea, por decir esta primera, que ya me va a venir, la revolución comunicacional. La revolución comunicacional es tremenda. Hay una nueva forma de hacer política. Si no, pregúntenme a Milei. Que más allá de que se puede decir, algún sector del peronismo apoyó, le dio plata por abajo, un sector del PRO le dio plata por abajo, no importa. Trump, con la televisión, etc. Entonces,
yo creo que hay que ver ahí un gran tema que es el de la práctica gubernamental, que sería esta parte de la democracia de resultados, ¿no? Y la idea de gobierno. La idea de gobierno que viene del griego, que viene del timón, del timonel. El gobierna es el que está manejando el timón de un barco. Y ese barco tiene que tener un rumbo. Y ese rumbo se llama proyecto. Entonces, a mí esa es una de las nociones que hay que empezar a trabajar más. Hay un italiano, Duso, Giuseppe Duso, que empieza a trabajar ya hace algunos años, ese concepto, porque creo que no solo hay que tomar el tema del Estado, pero hay que tomar el tema del gobierno. Y precisamente la nuestra ha sido una, de estos 40 años, ya más de 40 años, una construcción débil de la democracia. La democracia argentina tiene una construcción muy débil. No nos caemos porque están los procedimientos y se mantienen. Y yo creo que en buena medida tiene que ver porque vivimos ese pretorianismo del cual hablaba César, que fueron 50 años, 6 golpes de Estado, 2 gobiernos civiles tutelados por los militares, y que fue muy fuerte para la sociedad argentina. Y que eso es algo que diríamos, se ha arraigado en la ciudadanía, en la conciencia ciudadana. Ahora, esta débil estructuración de la democracia a mí me lleva a otra cuestión, es a pensar si no hay una reconfiguración del sistema político. Es más, en una discusión que yo me comunicaba, no ahora hace mucho que no, con Beatriz Salvo, ella me decía que yo en mis textos ya hablaba de otro régimen político. Bueno, yo no me atrevo a decir que hay un nuevo régimen político. Yo creo que hay una reconfiguración del régimen político. Esto no es el régimen de 1983. Esa ilusión democrática no es esta. Pensemos en el desempleo que había en esa época, en la inflación que había en esa época, y comparémoslo con la que hay ahora. El tema educativo, el ascenso social, la destrucción de la producción, de las industrias. Bueno, a mí me parece que hay el sistema político, que creo que es el que está muy en crisis, tiene que ver, voy a tratar de recordarlo, con 4 componentes que interactúan, esos 4 componentes. Si lo tuviera anotado por acá, para no olvidarme, pero bueno, voy a hacer memoria. Hay un componente que es el que tiene que ver con los electores, con la ciudadanía. Otro componente que son los gobernantes. Un tercer componente que es la cultura política. Y esa cultura política se ha ido modificando en los últimos tiempos con esta revolución comunicacional. Y hay un cuarto componente, que es muy importante, que se me está yendo de la mano, pero que tiene que ver con los partidos políticos, del cual se habló acá también. Entonces, ahí tenemos, en este juego de este sistema político, una interacciones entre estos componentes que probablemente lleven a modificar el sistema político y podamos marchar hacia otro lado si nosotros pensamos que este sistema político ha tenido por lo menos 3 grandes momentos. Un primer momento es el momento de lo que uno podría llamar la democracia de partidos, a la europea, o el bipartidismo argentino, a que algunos le llaman bipartidismo imperfecto, es decir, radicales por un lado,
peronista por otro, que en los resultados electorales entre los dos partidos había un 80%. Pero luego viene un segundo momento que nace con una gran crisis en el 2001-2002, que es una crisis del derrumbe del sistema de representación. Y eso tiene que ver con la conciencia ciudadana, con un cambio cultural. Cuando la sociedad dice que se vayan todos, por el bien Rosario me como la S, que se vayan todos, quiere decir, ustedes no nos representan. Si recordamos esa época, veíamos a los dirigentes políticos destacados de ese momento, no sabían qué hacer. Desde lo que querían reformar la Constitución a través de una ley, hasta los que decían, bueno, renunciemos todos los legisladores, senadores, diputados, y nombremos nuevo. Algo, no. Bueno, esa fue vaya al Congreso durante 3 meses, abucheos y escraches a la dirigencia política cuando se lo veía en algún lugar público. En Rosario hubo una pelea entre Usandizaga, que era senador en ese momento, había sido intendente, creo que el primer intendente radical, que estaba un domingo echando nafta en un coche, a su coche, pasó un hombre de a pie, como dicen los españoles, pero en realidad en bicicleta, se paró, lo insultó y terminaron a las trompadas en medio de la calle. Bueno, ese derrumbe de representación. Y la gran pregunta que era, yo me acuerdo muy bien que Portantillo había escrito, las próximas elecciones que iban a ser en el 2003, que Duhalde tampoco terminó su periodo, recuerden la muerte él no lo pudo terminar. La gran pregunta, el gran interrogante de la época era si, efectivamente, las próximas elecciones eran una solución o en verdad iban a ser una continuidad del problema. No, fueron una solución. El poder electoral ahí se manifestó muy claramente. Ahora, ¿cuál es el cambio que se produce en este sistema político? Es que se acaba el bipartidismo tradicional y lo que nace ahí es un esquema de coaliciones, pero un esquema de coaliciones flotantes, porque van variando las coaliciones entre las diferentes familias políticas. Y hay ahí otro gran cambio que ha sido mencionado acá, otro gran cambio, que es la disolución de las identidades políticas masivas. Eso hace que efectivamente el sistema político ya no es el mismo. Y sí quiero estoy mirando acá lo que iba escribiendo, lo que escribieron ambos. Yo estoy muy de acuerdo con la lógica corporativa. Yo he leído pero hay un libro muy bueno que en su momento cuando lo leí en el 80 y pico, ahora sale una nueva edición, era para mí un libro de derecha de la lógica corporativa, o sea, la Argentina corporativa. Se ha vuelto a reeditar, ¿no te acordás del autor? La sociedad argentina es una sociedad corporativa, totalmente corporativa. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Que creo, que va más allá de ese consenso subterráneo que ya era muy avanzado Alperín. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos por adelante. Bueno, los rasgos populistas, yo me acuerdo muy bien, me pareció muy interesante lo que dijo César también. El otro gran tema que nos plantea Gustavo, la desigualdad, que es el otro problema, la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es libertad, igualdad, fraternidad, desaparece la palabra fraternidad.
y se reemplaza fraternidad, un concepto muy intenso, y se cambia, se reemplaza por solidaridad, que no es lo mismo. El tema de la igualdad es muy difícil, porque la igualdad no va a existir nunca, así como no hay libertad plena, absoluta. Estoy tratando de recordar una idea de Santo Tomás de Aquino. Quien maneja, quien controla las necesidades, maneja las libertades. Puede tener algo que ver con lo que pasa en Argentina. Quien controla las necesidades, pobres, los desarraigados, manejan las libertades. Bueno, eso es un gran tema y creo que efectivamente, porque eso sería como ir... La igualdad, lo dice Bobbio también, lo dice Bobbio, la igualdad absoluta y Gandhi, de Bobbio otros autores, yo creo que hasta el propio Rousseau, ¿no? Las igualdades absolutas no existen, no van a existir nunca, ni pensar que una democracia va a ser algo que efectivamente no va a ser algo ideal. No, la democracia, no hay democracia ideal, son democracias reales, varían de un lado para otro, y eso. Y vivir en un régimen democrático es vivir con posibilidades de discernir los conflictos a través de reglas y de manera no violenta. Esa sería. Y el poder va a estar siempre ligado a la política. La política no está separada del poder. Porque Milei hace política basándose en la antipolítica. Él dice, yo soy un antipolítico, pero en realidad está haciendo política. Sobre la base de la antipolítica. Para cerrar, yo quiero hacer alguna mención a mi texto, que está al final del libro, y que es una idea que yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, que salió en un libro que se llama La Argentina en Emergencia Permanente, que es título que tiene total actualidad, en la cual yo hablo de decisionismo democrático, pero lo voy a sintetizar de esta manera porque ese concepto, esa idea, esa noción, que no es más que, no es una tesis, es una hipótesis, son premisas que cada vez están más confirmadas. Hoy, de nuevo, está sumamente confirmada. Lo voy a decir de manera directa. La democracia argentina no funciona si no existe un régimen de excepción. La democracia argentina, desde 1989 hasta la fecha, no funciona si no hay una legislación de excepción de emergencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que la legislación de excepción, la emergencia permanente, son componentes de la democracia argentina. Y no solo que son componentes de la democracia argentina, sino que forman parte de la estrategia de gobierno de aquellos que mandan. Porque cuando hay un problema, el que sea, transporte, declaremos la emergencia de transporte. ¿Para qué declaramos la emergencia de transporte? Para poder sacar una legislación de emergencia, un DNU, por ejemplo. Entonces, la emergencia, que es muy difícil de definir, porque es un problema fáctico, tiene que ver con los hechos. Entonces, acá en Córdoba se quemaba, estaban las quemas y había que declarar la emergencia. Claro que había que declarar la emergencia. Pero cuando se declaran las emergencias es porque
está unida a la emergencia, que es algo ambiguo como concepto, que puede comprender muchas cosas, está vinculado a la legislación extraordinaria. La legislación extraordinaria en Argentina se estableció en la Constitución con la reforma de 1994. La legislación extraordinaria tiene 3 componentes. La delegación legislativa. Esto es, cuando el Congreso delega, cede poderes propios al Ejecutivo. Primera. Segunda, los DNU, cuando el Poder Ejecutivo dicta los decretos de necesidad y urgencia. 3, el veto parcial. Esto es cuando un presidente, Cristina lo hizo, no la estoy criticando por eso, Cristina, lo hizo y tiene un voto. Pero digo, con la ley con los partidos políticos, cuando se llega una ley para que sea promulgada por el presidente, deroga no toda la ley, el veto total, sino 2 artículos. Y después promulga el resto. Pero, ¿qué está haciendo ahí ese presidente o ese Poder Ejecutivo? Legislando. La función del Poder Ejecutivo no es la de legislar, aunque sí participa del proceso de legislación. Participa cuando tiene que promulgar, está obligado a promulgar, y cuando puede votar. Pero luego la tarea le corresponde al Congreso. Ahora, si el Congreso delega, cede sus facultades propias, como lo hizo con el gobierno de Menem antes de la reforma constitucional, toda la reforma del Estado económica de Menem de la 89-90 se hizo por una delegación legislativa, más los DNU. La del 2002 de Duhalde, exactamente igual. Pero encima Duhalde creó la ley de emergencia pública y económica, que se prorrogaba año a año y que duró 17 años, desde el 2002 hasta fines del 2017. Como el impuesto al cheque, que Cavallo lo puso por un año y se fue prorrogando. Pero la emergencia permanente, el régimen de excepción al cual yo aludo, comienza en el 89, comienza en el 89, pero tiene una adscripción constitucional en 1994. Ahora, sin ese régimen, si nosotros, y este es mi debate, y ese es mi debate con los constitucionalistas, ese es mi debate con los politólogos, con todo aquello, es que sin ese régimen de excepción, sin esa emergencia permanente y la legislación excepcional a la que da lugar, esta democracia no se sostiene. No se sostiene. Esto es un presupuesto de gobernabilidad. Porque todos, ninguno del 89 en adelante dejó de dictar y dejó de basarse en la legislación excepcional. ¿Por qué lo separó Alfonsín? Porque Alfonsín dictó entre 7 y 8 decretos. DNU, perdón. Uno de ellos era el de la ley de la moneda, el de la ley, del plan astral. Los otros 7, pero nunca tuvo una delegación legislativa. Esto es, que el Congreso le cediera poderes a Alfonsín. Duhalde, de la Rúa, en los primeros 6 meses de su gobierno, dictó más decretos de necesidad y urgencia que la propia Cristina, no sé si en el primero o segundo mandato. De la Rúa, aquí le diría un conservador republicano, no sé cómo definirlo. Pues no tiene nada que ver, el problema es estructural. Y el problema es estructural y tiene que ver no solo con el Ejecutivo, sino con los 3 poderes. Con el poder legislativo en primer lugar y también con el poder
ejecutivo. Todavía está vigente el primer decreto, el primer DNU de Milei, el 70/2023. Está vigente. Y lo que está en discusión ahora es la ley, que no me acuerdo el número, no importa, no tengo ninguna, que están tratando de limitarle a Milei. Claro, pero esa ley, en los términos que es favorable para legislar de manera excepcional, fue sancionada en el 2006 con el impulso de Néstor Kirchner. Es decir, si está ahí lo que se llama la aprobación tácita. Es decir, si los dos poderes, las dos cámaras no dicen nada, la ley se aprueba. Basta que una cámara apruebe, se aprueba. Pero para voltearlo hace falta dos cámaras. Quiere decir que pone más dificultades para voltearlo que para aprobarlo. Tendría que haber sido la inversa. ¿Por qué? Porque es excepcional la medida. Y además, la Constitución lo dice muy bien. Urgencia y necesidad. ¿Dónde está la urgencia? En muchos temas. ¿Dónde está la urgencia? Bueno, en definitiva, cierro con esto, y ese es el avance que yo hago en este texto, que es, tenemos que pensar a la democracia también como, o mejor dicho, la idea de régimen, para que se entienda, el régimen es un concepto muy polisémico. Uno usa el término régimen para todo. Yo hago dieta, hago régimen. El régimen de visita de los hijos cuando uno está separado. La palabra régimen, bueno, yo lo uso en ese sentido, es un término amplio. El régimen de excepción es, yo diría, un componente de la democracia argentina y está establecido en la Constitución. Aunque la Constitución dice, no puede el presidente nada, no puede nada, pero sí puede, y ahí empieza la excepción, y sí puede. Entonces no se puede, es muy difícil negarlo. El tema es que asumirlo. Es decir, uno tiene que trabajar con la realidad. Es decir, lo peor que podemos hacer es no trabajar con el deseo. No, tenés que trabajar con la realidad. Bueno, disculpen, me excedí un montonazo. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? No sé cómo. ¿Hay alguna pregunta? Dale. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Conti, soy periodista, pero no estoy trabajando en este momento. Acá en este momento no estoy trabajando. Ah, sí. Y soy politóloga de profesión. Bien, no estoy trabajando como periodista acá en este momento no. Sí. Pero bueno, voy a preguntar. Se han referido varias veces a la debilidad de las identidades políticas. Sin embargo, a mí con esa sola mención me viene un caso a la cabeza que debe ser una excepción a la regla, el peronismo, que nunca se debilita, siempre sigue siendo la fuerza preponderante en Argentina. ¿A qué se debe ese fenómeno? Yo puedo tener una respuesta, pero creo que va a ser... No, el especialista, el que más ha trabajado con Macori y el peronismo en interior es César. Yo creo que César está mucho mejor en condiciones. Bueno, realmente Alejandra Conti, yo creo que la identidad peronista también se ha debilitado. O sea, porque, digamos, cuando... Por ejemplo, para la campaña electoral del 83, en la que gana Alfonsín, en la campaña del peronismo, un lugar común era afirmar que el peronismo iba a ganar las elecciones porque era la mayoría natural del pueblo argentino.
¿no? La mayoría natural del pueblo argentino. La derrota del 83 demostró que no era una mayoría natural, ¿no? Entonces, yo creo que después, otra cosa que en relación al peronismo, algunos politólogos hablaban de que la Argentina tenía un sistema democrático de alternancia imperfecta. De alternancia imperfecta porque los gobiernos no peronistas no podían concluir sus mandatos. Eso se rompió ya, ¿no? O sea, yo creo que la identidad peronista también se ha debilitado. Está muy arraigada, pero está muy arraigada, es verdad, porque digamos una gran parte de la sociedad lo asocia al tema de la justicia social y de la ciudadanía social. Pero también otra parte de la sociedad ha vinculado al radicalismo. El radicalismo, claro, con dos grandes conclusiones drásticas de gobierno, que son la de Alfonsín y la de la Rúa, ¿no? Que posiblemente eso lo ha relacionado más. Pero creo que sí, que las identidades políticas como sentidos de pertenencia que permiten, digamos, imaginar un nosotros, digamos, que están tan en equilibrio, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Reflexiones que dan para mucho. Así que, Otra. ¿Cómo analizan el hecho revelado ayer, la visita de Victoria Villarroel a Isabel Martínez? Eso sí que es complicado. Porque o es algo de un genio o es algo que no tiene, de la irrelevancia total. Y yo me inclinaría por la irrelevancia. Yo me inclinaría por lo diabólico. Es una confusión diabólica. Porque algunos analistas, vos lo sabrás mejor que yo, periodistas porque hay periodistas que hacen mejor su trabajo que otros, pero muchos de ellos, algunos de ellos lo asociaban a la reaparición de una derecha extrema, como si fuera Astresá, en fin, Guardia de Hierro, donde puede estar incluido el propio Papa. Yo creo que es algo irrelevante, que ella está buscando su propio sendero, su propio camino, su propia agenda, y me parece que eligió mal. A nadie le interesa Isabel Perón, porque ya al peronismo hace mucho que no le interesa Isabel Perón, y mucho menos al peronismo más de izquierda, ¿no? Que no reconoce ese gobierno, menos con el creador de las tres A, así que no, con el brujo, digamos. Así que yo por mi parte, no, bueno, acuerdo con lo de César, pero no veo ninguna proyección de nada. Ninguna proyección. No es un camino que hoy pueda construir. Es la única mujer que tiene mucho en la Casa de la Red. En el Senado. Isabelita. Isabel. Claro, en relación a Isabel, yo hace pocos años vi una película sobre ella, no sé si alguno de ustedes la vio, No. en el Cine Club Municipal, y la presentaban como una mujer en alguna medida ingenua, digamos, víctima de una época terriblemente violenta. Pero en realidad Isabel no era, nunca fue ninguna ingenua, digamos. Cuando Perón la envía a la Argentina en el año 64, Isabelita le rompe a Bandor el bloque de diputados nacionales que controlaba, y lo hace a través de un cordobés que era Julio Antú. Le rompe a Bandor el bloque de diputados nacionales y le rompe las 62 organizaciones, porque a partir de los diálogos Isabel, en nombre de Perón, hacía en Argentina, frente a las 62 organizaciones que estaban asociadas a Bandor, crea las 62 organizaciones de pie junto a Perón, ¿no? Es decir, era hábil políticamente. Pero O sea, vos creés Perón que la iniciativa
Bueno, Perón, política de ella o... No, de Perón. no, Era- pero Perón Era estaba una en buena España repetidora. Bueno, no sé. Sí, qué sé yo. un buen vehículo. y era una buena operadora. Operadora, ¿no? Pero claro, hay que Buena poder elección de Mendoza. repetir adecuadamente. Claro. No, yo me voy más atrás. Pensaba en los años 30, en los discursos políticos de los años 30 en el mundo y en Argentina sobre la crisis de la democracia. Hay términos que usaste, no, que justo porque estaba viendo algunos materiales, y se habla con la misma, en términos muy parecidos. Supongo que la gran diferencia del momento es digamos, la cuestión comunicacional, la tecnología, los cambios revolucionarios que replantean la forma de abordarlo. Pero en la crisis del 30, en el mundo, la crisis de entreguerras, es decir, esta Sí. espera de la Segunda Guerra, era una prueba, de algún modo, vista por algunos pensadores, y perdónenme, voy a hablar no, entre ellos está Borda, que tiene discursos muy, en términos parecidos respecto a la democracia y a la política. Dice, la democracia no es electoralismo y hay que repensarla. Es decir, la democracia vista desde, yo no digo izquierda porque no diría que te acuerdas la izquierda, pero es un pensador importante, y en momentos del avance del nazifascismo, que tampoco era lo que es mi ley. No, solo, perdona, reflexiones pero muy bueno, abiertas. No, Y otra cosa, no, y cuando Hannah Arendt dice que el problema que por ahí tenemos es que esto es lo nuevo, lo equiparamos al fascismo, pero tampoco es fascismo lo de Milei en el sentido por ahí de la situación de Italia cuando avanzaba Mussolini o del nazismo con Hitler. Sí. Es un fenómeno nuevo en un contexto nuevo, es decir, llamarlo fascismo, entonces hay que repensarlo, pero el tema de la crisis, lo único que sintetizo, lo que está bastante evidente, es que la crisis así, en esos términos, la crisis de la democracia, de los partidos políticos, del parlamentarismo, porque lo que está haciendo es tragarse, al fin, el veto es evidente, no hace falta mucho darse cuenta que va a vetar todo y por lo tanto hay que decir al Congreso, chicos, si quieren cobrar el sueldo, no sé, pero ya no existe Parlamento. Bueno, con lo cual no quiere decir que es lo mismo el año 30 y la crisis de entreguerras, de las dos guerras, que este momento, pero y en la Argentina una tradición de partidos muy débiles desde el origen, bueno, no me voy a remontar a la época, qué sé yo, del principio del siglo XIX, pero el radicalismo tampoco tenía una identidad. Recuerdo debates parlamentarios en Córdoba, por ejemplo, en la legislatura de Córdoba, el radicalismo discutiendo si el radicalismo era de izquierda o de derecha. Y por cierto, había un grupo de derecha y el tema central era el problema del laicismo, de la cultura. Bueno, nada, son reflexiones pero sueltas. sobre todo la primera parte, dijimos un poco de Argentina, para mí es una reflexión central. Yo para poder trabajar estos temas acá en Argentina, y ahora, más que nunca, he leído mucho todo la crisis de los años 20 y 30 en Europa, sobre todo en Alemania, ¿no? La crisis de la República de Weimar. Yo creo que muchos dicen que no tiene nada que ver, ¿no? Se equivocan. La historia. Yo no entiendo la ciencia política sin la historia, en primer lugar. La matemática que están para los que hacen encuestas. Es fundamental entender el proceso de esa crisis de la democracia. Es fundamental. Por eso yo he leído un gran autor, no comparto su visión, que es Carl Schmitt. Sí, está claro.
y lo sigo leyendo y sigo aprendiendo. Hay que leer a Dotti para ver. Hay que leerlo a Las Dotti, letras. que Dotti es un Sí. cristiano, yo no lo soy, pero 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 digo, no, pero hay que leerlo a Dotti, para ver sí, los sí, matices sí, sí. de las posturas. Pero esa crisis es fundamental, tiene enseñanzas centrales. El incendio del Reichstag es muy análogo, yo esto lo tengo escrito además, a lo que pasó en el Capitolio, simbólicamente, simbólicamente, en el Capitolio con Trump, o con Bolsonaro, tomando la gente del Bolsonaro los 13 poderes del Estado en Brasil. Eso es el incendio del Reichstag. Ahora, lo que yo quise decir. Bukele también. ¿Eh? Bukele. Claro, Bukele. Bueno, ni hablar. Lo que yo quise decir que los términos fascismo, nazismo, son términos del siglo XX. Sí. Que acá han aparecido nuevos conceptos. Yo me acerco más a la idea de pensar cómo se lleva adelante en Urban, Erdogan en Turquía, esto es, las autocracias, que es muy distinto al fascismo. La autocracia significa que el pueblo, algo que es simbólico, no existe como sujeto real, pero que el voto, que el pueblo elige un gobernante de manera pacífica, competitiva, y ese gobernante, caso de los dos que mencioné, luego, cuando llegan al poder, modifican la constitución, establecen poderes ilimitados o no hay duración de mandato, y ahí aparece la autocracia. Es el término que a mí me parece mucho más interesante, que se está trabajando muchísimo. Hay gente, alguna de ellas, una periodista que también es académica, que ha escrito sobre Orbán, que es un texto que tiene no muchos años. En el caso de la democracia. No, ella es un texto de, bueno, ya me voy a acordar. Digo, yo creo que hay que mirar eso, porque nosotros porque ¿cómo podemos trabajar? O ¿cómo trabajo yo? Con escenarios, no con pronósticos, con escenarios. Yo puedo pensar ahora 3 escenarios. A ver, para amargarnos, un escenario puede ser que a Milei le vaya muy bien en lo económico, Lo tengamos. y que efectivamente en el 2025 tenga más y que después pueda ser reelegido. Hay quienes piensan. No, eso es un escenario, no es un pronóstico. Ahora, en ese escenario, yo creo que puede haber una deriva de la democracia hacia la autocracia. O, en mis términos, de un decisionismo democrático hacia un decisionismo autocrático. Esto es una posibilidad, es decir, una deriva. Siempre el despotismo está siempre presente en el interior de la democracia. Siempre. Históricamente. Y además, históricamente, la democracia ha tenido crisis. No hay como periodos largos donde uno puede decir la democracia. Si uno agarra los autores del siglo XX, todos hablan de crisis de la democracia, con distinto nombre. Pero bueno, ¿por qué? Porque es un proyecto inacabado, inacabable, es lo que tenemos. Y a mí me gustaría el sorteo, por ejemplo. Incorporar, si uno sigue con el sistema representativo, incorporar el sorteo. El sorteo ya está trabajando mucho, se ha trabajado y se ha implementado en muchos lugares. Ahora no me acuerdo, pero hay lugares donde a través del sorteo, que es esa institución de los griegos vieja, los ciudadanos pueden participar de otra manera. Por ejemplo, hasta para sancionar, para
redactar una constitución. El sorteo implica, por supuesto, no es que vos pases un ciudadano por la calle y dice, bueno, vení a trabajar. No, hay un registro, hay condiciones, hay requisitos. Pero el sorteo puede ser una manera de atenuar esa distancia representativa entre el gobernante y gobernante. Una manera. Está comprobada en los hechos. Hay muchos lugares que se Como aplican. jurados populares. Como los jurados populares, que además están en la Constitución y no se aplican. Bueno, en Buenos Aires sí. Bueno. Profesor, a colación de esta pregunta que hizo Silvia. En ciencia política no le da la impresión de que tendemos siempre a hacer una mirada súper estructural del problema de la democracia, es decir, nos metemos mucho en quienes ejercen el poder, en los gobernantes, pero no estamos mirando hacia la sociedad, digamos, no nos estamos olvidando de mirar. Por ahí yo adhiero bastante a lo que dice Jaworski, en el sentido de que si bien la crisis de la democracia tiene una manifestación política, está también profundamente arraigada en la economía y en la sociedad, ¿no? Eso lo dice en la crisis de la democracia. Y por eso creo que me parece que habría que intentar otro enfoque y ver el problema no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, para entender por qué las democracias entran en crisis, ¿no? Sí, sí. Ese es un punto de vista. No, yo acuerdo con eso y por eso lo que ha pasado en Argentina es un foso que se ha establecido entre política, sociedad y economía. Eso es central. Por eso yo decía de una democracia de resultados. Los resultados tienen que ver con políticas públicas satisfactorias, que den cuenta de los bienes básicos necesarios para y razonables para la convivencia colectiva. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces uno mismo puede, yo mismo puedo pecar de haber defendido mucho las instituciones, sobre todo en la primera época, la época de Alfonsín. Para mí era fundamental, porque Alfonsín tenía un problema, que eran los militares, que estaban todavía con poder. Él no pudo. Quien los derrota, él lo dijo claro, es Menem. Menem los derrota con el indulto, pero los derrota. Y ahí sí, después del indulto, se enfrentan militarmente, pero Alfonsín no pudo. El general, ¿cómo se llama? Laiz, que no llegó nunca. No podía llegar. Ahí hay una cosa muy corporativa, sumamente corporativa. Eso ha desaparecido. Yo creo que ni Villarroel, visitándolo a esta mujer en España. Ya veremos. Bueno, La viejita, parece, ¿viste la foto? yo no sé si. Las Fuerzas Armadas quedaron absolutamente desfinanciadas, ese es otro factor. ¿Qué cosa? Que las Fuerzas Armadas, sí. post-Menem, quedaron totalmente desfinanciadas Se encargó y Menem. se vació el poder que tenían, no solo Sí, las claro. narrativas, sino también las Y cuestiones. otra de las cosas que hizo Menem, ahora que me hacía acordar, fue quitarle poder electoral o en el Parlamento a los sindicalistas. Dejó que participaran menos en las listas. Le redujo, sobre todo, en las listas, después que el triunfo de Alfonsín, ¿no? Ahí le copió el peronismo de Córdoba, que en eso fue precursor. Ya desde la época de Cazorta, cuando Cazorta estaba muy en el llano, ya se había desplazado. En una época era un representante, la fórmula para la gobernación era un representante del brazo político y otro representante del brazo sindical. Eso a partir del 1987 deja de ocurrir a partir de la Sota, ¿no? Bueno, y ahora O mismo. sea, Menem de alguna forma le copia modelos Sí, seguramente. de la Sota. Bueno, yo les agradezco infinitamente.